Muy bien, y vamos con lo anunciado. Ya se encuentra con nosotros el internacionalista Oscar Vidarte. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Carla, un placer estar con ustedes. No, un gusto también tenerlo en el programa. Muy bien, entonces esta ronda de entrevistas por parte de este grupo de alto nivel de la OEA ya comenzó. Ha empezado en Palacio de Gobierno, según la agenda. Luego de ello irá al Congreso de la República y en la tarde será con el Poder Judicial, específicamente con Elvia Barrios, la titular de ese poder del Estado. Si bien es cierto, esta Carta Democrática se activó por el gobierno de Pedro Castillo pidió que se activara apelando a los artículos 17 y 18. ¿Qué se espera de estas reuniones? Bueno, en principio lo que se espera es que esta misión de la OEA se informe acerca de lo que está pasando en el Perú. Ciertamente la OEA ha señalado que esta misión es imparcial, que no viene con ningún preconcepto o prejuzgamiento respecto a la situación en el Perú, pero es obvio que también estos diplomáticos ya conocen un poco lo que pasa en el Perú, tienen diversas fuentes que les permiten pues conocer la realidad peruana desde sus cancillerías hasta organismos internacionales y van acá a hablar con las partes implicadas o que tienen algo que decir directa o indirectamente frente a la crisis que vive el Perú, que no es una crisis del último año, sino es una crisis de los últimos por lo menos 6 años, una crisis creo donde la institucionalidad democrática se está viendo claramente afectada, donde la gobernabilidad se hace muy pero muy compleja, así que creo que hay un tema más que coyuntural, un tema de fondo, pues que trasciende lo que está pasando incluso en la coyuntura inmediata de las últimas semanas. Uh-huh. Y aparte el escenario ha cambiado de alguna forma, ¿no? O se ha encrispado tal vez estas discrepancias que existe entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, porque cuando se dio, digamos, se dio luz para la activación de esta Carta Democrática Interamericana, todavía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no le había dado visto bueno a esta denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo, pero también incluso ya en el Tribunal Constitucional se está viendo este habeas corpus en favor del presidente Pedro Castillo con respecto al presunto delito de traición a la patria por unas declaraciones que hizo en la cadena CNN. Y otro tema también importante es que hace unos días el premier Aníbal Torres hizo cuestión de confianza por una ley que limita el referendo. Entonces, estos panoramas, estas situaciones van a ser, entiendo, analizadas por este grupo de alto nivel. A ver, yo creo que la coyuntura no ha cambiado, lo que pasa es que se hace mucho más visible, se vuelve mucho más grave, digamos. ¿Por qué? Porque creo que para esta misión de la OEA va a ser mucho más tangible o se va a dar cuenta mucho más fácilmente de la crisis institucional que vive el Perú. Por un lado, pues un gobierno que utiliza herramientas constitucionales en aras de o con el objetivo directo de cerrar el Parlamento, lo cual no es muy democrático, y por otro lado, como el Congreso utiliza herramientas también supuestamente constitucionales, pero poco democráticas o interpretadas Uh-huh. a su manera para pues vacar o sacar del poder al presidente Castillo. Así que yo creo que viene un momento clave esta misión, ¿no? En el momento en el cual esta misión va a poder darse cuenta en toda su expresión lo que vi el Perú en el último año, pero nuevamente, no es solamente el último año, lo que vi el Perú en los últimos 6 años. Recordemos que hemos tenido, me parece, 5 presidentes en 6 años. Eso es realmente lamentable en términos democráticos, lamentable en términos de gobernabilidad, y esto afecta a nuestro desarrollo. Así que yo creo que la misión de la OEA llega a un momento clave en el cual va a tener que pronunciarse respecto a lo que está pasando en el Perú. Según lo último que nos acaba de decir, entonces, toda esta crisis que se ha venido acentuando con los años, con distintos presidentes, pero siempre ha habido esta disputa entre estos dos poderes del Estado, el Congreso y el gobierno, tiene que ver con esta primera moción de vacancia que se presentó contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Lo que sucede es que desde el mismo hecho, desde el mismo momento en el cual interpretamos la vacancia como un mecanismo como un impeachment, ¿no? Express, es decir, como un juicio político express, pues eso ya no es para nada democrático. Yo siempre digo que en el Perú es más fácil vacar un presidente o sacar un presidente que sacar a un alcalde distrital, pues, ¿no? Y eso pues no es para nada democrático, es decir, la interpretación que se ha hecho a la figura de la vacancia pues es nefasta en el Perú. Y eso es lo que estamos viendo ahora, como también la interpretación que se está haciendo acerca de la censura con el objetivo de cerrar el Parlamento. Es decir, yo creo que, y eso también lo hemos visto en el pasado reciente, así que
Yo creo que en los últimos años hemos visto pues interpretaciones constitucionales, hemos visto usos y comportamientos que pues no están favoreciendo la democracia. Por ejemplo, en los últimos meses hemos visto cómo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pues simplemente no respetan los fallos del Poder Judicial. El Poder Legislativo no respetó un fallo del Poder Judicial que quería parar o detener la elección del Defensor del Pueblo, se detuvo por otras razones, digamos. Y igual pasó en el Ejecutivo, que no quiso aceptar la reimposición o el regreso del Procurador del Estado. Es decir, ambas partes han demostrado su poco respeto al Estado de Derecho y eso justamente mina las bases de la democracia. Y a propósito de esta comitiva de alto nivel, de este grupo sin duda importante, la Carta Democrática ha sido invocada al menos 12 veces y de esa cantidad, 8, en 8 oportunidades, la OEA le ha dado la razón, nos ha mostrado favorable al gobierno de turno. ¿Qué sucederá en este caso? Yo creo que cada caso es particular, ¿no? No hay que generalizar porque cada situación es particular y la situación del Perú que está viviendo en los últimos años es bastante particular. Yo creo que esta misión pues debería en unas cuantas semanas emitir un informe. Y este informe debería ser muy duro con respecto a lo que está pasando en los últimos 6 años en el país. Y este informe muy duro contra todo lo que está pasando, y digo todo, pues debería generar algún tipo de reacción por parte del Consejo Permanente de la OEA, a quien se le presenta este informe. Y no me sorprendería que una de las respuestas del Consejo Permanente, que creo que está tomando el caso peruano de manera emblemática, el hecho de que se haya creado esta misión con unanimidad, es que están muy preocupados de lo que pasa en el Perú, pues yo creo que puede ser, por ejemplo, la instalación de una mesa de diálogo en la cual, a través de la cual la OEA pueda ofrecer sus buenos oficios para acercar a las partes, porque algo que a mí me parece por lo menos evidente es que no vamos a salir de esta crisis sin un tipo de acuerdo político. Es decir, se necesita un acuerdo político para reformar pues, el sistema político, para reformar temas electorales, para reformar una serie de cosas de cara a lo que queremos en el futuro cercano, es decir, gobiernos que puedan ser estables, que permitan gobernabilidad, en la cual se respeten las reglas de juego, es decir, creo que tenemos que sentarnos a dialogar y a conversar una salida, una transición, reformas, y en este momento no se está dando ese diálogo y probablemente la OEA, un poco viendo sus antecedentes en el país, puede o podría lograrlo. ¿Y qué sucede si ambos poderes no toman en cuenta las recomendaciones por parte de la OEA? Hay que también tener en cuenta qué tipo de recomendaciones va a decir la OEA, ¿no? Acá se está hablando mucho que la OEA puede recomendar A, B, C o cosas. Ujú. Yo soy bien cauto acerca de lo que la OEA pueda recomendar, porque la OEA, para poder convertirse en un actor, para seguir teniendo legitimidad y poder convertirse en un actor que sea parte de la crisis y que ayude a ambas partes, va a tener que ser muy cauta, muy diplomática al momento de dar o de decir, por ejemplo, responsabilidades o recomendaciones, porque partamos de algo. Esto es algo que tenemos que solucionar los peruanos, entre peruanos. Y yo creo que la voy a ser muy cauta. Probablemente dé algunas recomendaciones, como por ejemplo, crear una mesa de diálogo que ayude al debate y al diálogo en el Perú. Esa es una recomendación válida. Yo no creo que se meta mucho en recomendar qué tienen que hacer los peruanos para salir de la crisis. Ahí yo tengo mis dudas. Yo creo que eso se puede hablar a nivel informal, a nivel reservado, pero que a nivel público creo que... ¿Y por qué? Porque creo que lo que diga puede deslegitimarla porque las partes que participan de la crisis peruana podrían ver a la OEA como un organismo sesgado en favor de una u otra parte. Así que yo creo que va a ser muy cauta respecto a lo que vaya a decir y recomendar. Y a propósito de lo que menciona, porque una de las críticas, incluso el día de ayer hubo una manifestación a propósito de la llegada de este grupo de alto nivel. Algunos decían, no, que es sesgado, que va a favorecer al gobierno, pero si uno analiza la composición de estos 8 integrantes, pues es variado, son de distintas tiendas políticas. Entonces, eso garantiza que la postura y el análisis que hagan sea un análisis neutral. ¿Es así? Se esperaría eso. Se ve que la OEA le ha dado tanta importancia al caso peruano que respondió rápidamente al pedido del gobierno peruano y rápidamente se reunió el Consejo Permanente y rápidamente se nombró una misión que es bastante equilibrada, tan equilibrada que creo que ha habido una aceptación por parte de todos los implicados en la crisis peruana. Hace unas semanas atrás se temía mucho, o algunos sectores temían,
la influencia que puede tener el secretario general Almagro en la conformación de dicha misión, sobre todo a partir de algunos comentarios que Almagro hizo en la Asamblea Permanente de la OEA en el país respecto al presidente Castillo, que muchos en la oposición vieron como muy amables o muy cercanos al presidente Castillo. Pues yo creo que esta misión pues es bastante equilibrada, tiene miembros que representan pues los países que apoyan al presidente Castillo. En la reunión en el Consejo Permanente se vieron dos grandes tendencias. Por un lado, los países que principalmente apoyaban al régimen Castillo y otros países que más bien hacían énfasis en la importancia de respetar la institucionalidad, una institucionalidad que a todas luces se está viendo afectada en los últimos años. Y yo creo que esta misión responde a ambos, ¿no? Tiene representantes de gobiernos de centro derecha, como el uruguayo, perdón, el ecuatoriano, el paraguayo, el guatemalteco, representante de gobierno de izquierda, como el colombiano, el de Belice, el de Argentina, y otros más, ¿no? Centristas, como el costarricense. Entonces, yo creo que hay un equilibrio muy importante que ha hecho que al margen de los radicales que vemos ayer o que hemos visto ayer, pues gritando, vociferando fuera del hotel donde se encuentran los miembros de la misión de la OEA, yo creo que todo el establishment político ha aceptado esta misión y eso creo que habla muy bien de la conformación de la misma. Claro, también otra crítica que se les hacía era que son cancilleres y vicecancilleres en funciones y el ruido que existía era de que no le iban a dedicar tanto tiempo como se requiere esta situación que cada vez se va agravando con el paso con el paso del tiempo. ¿O considera que, digamos, esta conformación, o sea, el hecho de que sean cancilleres y vicecancilleres en funciones, digamos, no delegitima, no tampoco afecta la productividad de estas reuniones? Más bien todo lo contrario, creo que realza a la misión. Yo creo que el hecho de que hayan 5 cancilleres en el Perú va a generar pues una tensión internacional, va a generar presión internacional, va a generar, tiene mucho mayor impacto lo que vayan a decir. Es decir, claro, todo tiene pros y contras y lo difícil es que 5 cancilleres en funciones en sus respectivos países pues puedan venir al Perú y quedarse una semana. Eso es muy difícil. Pero por otro lado, que vengan 5 cancilleres y 2 vicecancilleres, pues dicen mucho acerca de la importancia que la OEA le da, ¿no? A este escenario. Es decir, no estamos hablando de un representante, es canciller que viene al Perú, no, estamos hablando de 5 cancilleres, que eso que le da un realce y una importancia realmente superlativa a lo que pasa en el Perú y le da incluso mucho mayor legitimidad al informe que seguramente van a emitir en unas cuantas semanas. ¿Y quién es el encargado de elaborar ese informe? ¿Será su representante, el vocero de ese grupo de alto nivel, me refiero, Eladio Loizaga? Se esperaría eso, ¿no? Este es un trabajo en conjunto donde todas las partes van a cooperar, ¿no? En la elaboración, pero seguramente va a haber alguien que va a canalizar toda la información, que va a copiar la información, que va a presentar un primer informe en borrador para ser discutido por la misión. Es decir, es un proceso que no solamente pasa por alguien que lo redacta y lo presenta, no, va a haber un proceso de discusión interna, pero no me cabe duda de que el ex canciller paraguayo, que es el vocero de este grupo, pues es el que lidere pues, la redacción de este informe. ¿Y un aproximado de cuánto puede tardar la elaboración del mismo y presentarse Sí, al Consejo Permanente? sí, la verdad es que no existen plazos en ese sentido, pero por lo expresado por la OEA misma ha dicho de que quiere tener un informe en el plazo más rápido y por lo visto en las últimas semanas en las cuales la OEA ha tomado decisiones muy rápidas para conformar esa misión, para enviar esta misión. Yo creería que hablaríamos de algo así de 2 o 3 semanas, porque estamos hablando, esto es especulando, pero Ujú. por todo lo que hemos visto, creo que hay una preocupación ya que el desenlace de lo que pasa en el Perú puede suceder en cualquier momento. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Ha sido con nosotros el internacionalista Oscar Vidarte. Momento de irnos a una breve pausa, pero